$9.000 millones. Esa era la valoración de una empresa cuyo producto estrella no funcionaba. En 2014, Elizabeth Holmes estaba en la cima. Su rostro aparecía en las portadas de Forbes, Fortune y The New Yorker. Con apenas 30 años, la llamaban la nueva Steve Jobs y la multimillonaria más joven de Estados Unidos hecha a sí misma. Los inversionistas más poderosos del mundo habían confiado en ella. Exsecretarios de Estado y generales se sentaban en su consejo. Y todos creían lo mismo, que estaba a punto de revolucionar la medicina con una sola gota de sangre. Pero detrás de esa imagen había algo que casi nadie quiso ver a tiempo. La tecnología sobre la que se había construido todo no era real. Y cuando la verdad salió a la luz, aquella promesa de cambiar el mundo se convirtió en uno de los mayores fraudes en la historia de Silicon Valley. Más de $700 millones invertidos en una empresa cuyo producto principal nunca hizo lo que prometía. Esta es la historia de Theranos. Para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que volver al principio. Elizabeth Ann Holmes nació el 3 de febrero de 1984 en Washington. Su padre trabajó en ayuda internacional y más tarde en Enron. Su madre había sido asesora en el Congreso. Fue una niña seria e introvertida, obsesionada desde pequeña con inventar. A los 9 años dibujaba los planos de una máquina del tiempo. Estudió mandarín por su cuenta y todavía en la escuela secundaria vendía programas informáticos a universidades chinas. En 2002 entró a Stanford a estudiar ingeniería química. Convenció al profesor Channing Robertson de dejarla trabajar en su laboratorio, un privilegio reservado a estudiantes de posgrado. Ese verano viajó a Singapur al Genome Institute, donde trabajó con muestras de sangre de pacientes con SARS. Fue ahí donde nació su idea, un sistema en el que una sola gota de sangre del dedo bastara para detectar cientos de enfermedades, sin agujas y a bajo costo. Regresó a Stanford con esa idea y una solicitud de patente. En 2003, con 19 años, abandonó la carrera y fundó la empresa que primero llamó Real Time Cures y luego rebautizó como Theranos, una combinación de las palabras terapia y diagnóstico. El primer capital fueron los ahorros que sus padres habían reservado para su educación. Desde el inicio, Theranos operó en secreto, sin página web, sin publicidad, sin entrevistas. Los empleados firmaban estrictos acuerdos de confidencialidad y rara vez sabían en qué trabajaba el resto de la empresa. El dispositivo central, llamado Edison y más tarde Minilab, prometía realizar cientos de análisis con una gota de sangre en cuestión de minutos. Casi nadie tenía permitido examinarlo por dentro, y durante años nadie preguntó qué había realmente dentro de esas máquinas. En 2009 se incorporó una figura clave, Ramesh Balwani, conocido como Suni, empresario del software casi 20 años mayor que Holmes, a quien ella había conocido siendo adolescente, se convirtió en presidente y director de operaciones. También era su pareja, una relación que mantuvieron en secreto dentro de la compañía. Balwani aportó dinero y una gestión de mano dura, Holmes, la visión y la imagen pública. A partir de ahí, Theranos creció con rapidez, en buena parte gracias a las conexiones que Holmes supo cultivar. Su consejo de administración reunía a figuras de enorme peso político, los exsecretarios de Estado George Shultz y Henry Kissinger, el exsecretario de Defensa William Perry, el general Jim Mattis y varios senadores retirados. Eran nombres que abrían puertas y otorgaban una credibilidad que pocos se atrevían a cuestionar. Detrás de ellos llegaron los inversionistas. Rupert Murdoch aportó $125 millones, la familia dueña de Walmart 150 millones, se sumaron fondos de inversión y figuras como Betsy DeVos, en total más de 700 millones. Sin embargo, casi ninguno exigió lo esencial, una verificación independiente de que la tecnología realmente funcionaba. En 2014, con la valoración en $9.000 millones, Theranos firmó acuerdos con las cadenas Walgreens y Safeway para instalar centros de análisis en sus farmacias. La promesa era que cualquier persona podría hacerse decenas de pruebas de sangre mientras hacía sus compras. Pero el Edison nunca cumplió lo prometido. En realidad, solo podía realizar un número reducido de análisis, y muchos con resultados poco confiables. Para el resto, Theranos utilizaba máquinas convencionales de laboratorios tradicionales, diluyendo las muestras del dedo para adaptarlas a esos equipos. Los datos se manipulaban y los errores se ocultaban. El problema no era menor, porque al otro lado de esos análisis había pacientes reales,
Personas que recibían resultados sobre su salud que podían estar equivocados, falsos positivos, falsos negativos, diagnósticos capaces de alterar un tratamiento. Y dentro de la empresa, quien cuestionaba lo que veía era silenciado, despedido o amenazado con demandas. Aún así, dos personas decidieron no callar. Erica Chung, una joven científica de laboratorio, observó cómo se alteraban resultados y se ignoraban los controles de calidad. Tyler Schultz, nieto del consejero George Schultz, entró a la empresa entusiasmado por su misión y salió alarmado por lo que descubrió. Cuando intentó advertir a su abuelo, este optó por confiar en Holmes. Ambos terminaron aportando información a John Carreyrou, periodista del Wall Street Journal. En octubre de 2015, Carreyrou publicó el reportaje que lo cambió todo. Su investigación reveló que Theranos no podía hacer lo que afirmaba, que la mayoría de los análisis se realizaban en máquinas convencionales y que los resultados eran poco fiables. Miles de pacientes podían haber recibido información incorrecta sobre su salud. A partir de ahí, el desplome fue rápido. Los reguladores federales inspeccionaron los laboratorios y detectaron fallas graves. Theranos se vio obligada a anular 2 años de resultados. Pacientes en Arizona y California presentaron demandas, al igual que los inversionistas. La valoración se hundió y Forbes recalculó la fortuna de Holmes en cero. En 2016, Balwani abandonó la empresa y la relación entre ambos se rompió. En marzo de 2018, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a Holmes de fraude. Ella llegó a un acuerdo, pagó una multa, entregó parte de sus acciones, perdió el control de la compañía y aceptó una prohibición de 10 años para dirigir empresas que cotizan en bolsa. En junio, un gran jurado federal presentó cargos penales por fraude electrónico y conspiración contra ella y contra Balwani. En septiembre de 2018, Theranos se disolvió definitivamente. El juicio penal de Elizabeth Holmes comenzó en 2021 y se extendió durante meses. Ella declaró en su propia defensa a lo largo de varios días. Sostuvo que siempre creyó en la tecnología, que nunca tuvo intención de engañar y acusó a Balwani de haberla manipulado y sometido a maltrato durante años. El 3 de enero de 2022, el jurado la declaró culpable de 4 cargos, 3 de fraude electrónico contra inversionistas y 1 de conspiración. Fue absuelta de los cargos relacionados con los pacientes. En noviembre de 2022, el juez la condenó a 11 años y 3 meses de prisión. Ingresó a una prisión federal en Texas en mayo de 2023. Balwani, juzgado por separado, recibió una condena de casi 13 años. Elizabeth Holmes cumple actualmente su condena en un centro penitenciario de mínima seguridad en Texas. En 2025, un tribunal de apelaciones confirmó su condena, su pena y una orden de restitución de $452 millones compartida con Balwani. Poco después le negaron una nueva revisión, por lo que su única vía legal restante es que la Corte Suprema acepte estudiar el caso. Su condena se ha reducido por buena conducta y por cambios en las reglas de sentencia, y su salida se estima ahora alrededor de 2031. A comienzos de 2026 solicitó a la Casa Blanca la conmutación de su pena, una petición que sigue pendiente de resolución. De Theranos no queda nada. Los laboratorios cerraron. Los inversionistas perdieron cientos de millones y algunos pacientes tomaron decisiones sobre su salud a partir de resultados erróneos. Más allá de las cifras, el caso Theranos dejó una lección incómoda sobre Silicon Valley. Reveló hasta qué punto un relato convincente puede pesar más que la evidencia, y cómo la cultura de prometer primero y construir después puede cruzar la línea del fraude cuando lo que está en juego es la salud de las personas. Elizabeth Holmes no logró inventar la tecnología que prometió. Lo que sí construyó durante más de una década fue una historia que el mundo quiso creer. Y esa historia, la de una gota de sangre capaz de salvar vidas, terminó siendo uno de los mayores fraudes de la biotecnología moderna.